¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Advertencia. La voz para la traducción al español de este episodio fue generada mediante inteligencia artificial. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, el podcast que se sumerge en la intersección entre la conservación y los personajes que permiten la supervivencia de nuestro mundo natural. Hoy tenemos el privilegio de contar con una de las conservacionistas más influyentes de África, Rachel Ashibok. Rachel es una conservacionista nigeriana y fundadora del Southwest and Niger Delta Forest Project, una ONG enfocada en el trabajo comunitario que se lanzó en 2012 para proteger la fauna y los bosques de Nigeria. Durante los últimos 20 años, Rachel ha estado en la primera línea de conservación de especies, trabajando bajo algunas de las condiciones más desafiantes, luchando contra la destrucción del hábitat, la inseguridad social y el conflicto entre humanos y vida silvestre. El incansable trabajo de Rachel ha sido clave en la protección de especies en peligro crítico, como el colobo rojo del delta del Níger, uno de los primates más amenazados del mundo. También ha expandido sus esfuerzos a otras especies a través de la educación y la defensa de la conservación, involucrando a las comunidades locales para crear zonas sostenibles de conservación. Su liderazgo le ha valido numerosos premios, incluido el Whitney Award en 2020, conocido como el Oscar Verde, y el National Geographic Buffet Award for Conservation Leadership in Africa en 2022. Rachel, es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y para comenzar, ¿te gustaría compartir con nosotros qué te inspiró a trabajar en conservación? ¿Cuáles fueron las experiencias clave que despertaron tu pasión por la naturaleza y la conservación? Muchas gracias, Linda y Daniel, por invitarme. Sí, ¿qué me inspiró a unirme a la conservación? Mi camino hacia la conservación no fue el tradicional, no fue un proceso directo donde primero tuve interés y luego me involucré. No quiero llamarlo una casualidad, pero realmente fue una coincidencia. Me gradué con un título en Administración Pública como mi primera carrera. No tenía contacto con áreas silvestres ni con la naturaleza en mi infancia, y básicamente no tenía idea de lo que significaba la conservación. Cuando me gradué, era como cualquier otro joven nigeriano en ese momento, buscando un buen trabajo. Y entonces, descubrí que había una vacante para una pasantía. La verdad, en ese momento, habría aplicado para cualquier cosa, cualquier oportunidad que surgiera. No me importaba si estaba calificada o no, así de desesperada estaba. Así que apliqué para una pasantía en una organización de conservación. Mi único interés era conseguir un trabajo. Ni siquiera estaba segura de entender qué era realmente una pasantía, si era pagada o no. Solo sabía que era una oportunidad más. Y así fue como conseguí esta pasantía en una organización nacional de conservación, y realmente eso fue lo que lo cambió todo para mí. Durante ese tiempo, aprendí muchísimo. Fue una experiencia práctica que cambió por completo mi percepción de mi país y de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Fue realmente revelador. Desde entonces, descubrí que estaba naturalmente inclinada a resolver problemas. Me fui involucrando más en esto sin darme cuenta. Al principio, no tenía idea de la magnitud del problema ni de su complejidad. Pensaba que era algo simple y que, si alguien hacía esto o aquello, el problema se resolvería. Entré a la conservación con esa ingenuidad. Eso fue bastante inspirador. A veces ni siquiera imaginamos a dónde vamos a llegar, a dónde nos va a llevar la vida. Desde esos primeros días hasta ahora has trabajado estrechamente con diversas comunidades, conectando la ciencia, la política y la conservación e involucrándola en la vida cotidiana de estas comunidades. Pero ¿cómo te aseguras de que el trabajo que haces siga siendo accesible y relevante para estas comunidades? Creo que uno de los mayores privilegios que he tenido a lo largo de mi carrera en conservación ha sido trabajar con las comunidades locales. La razón por la que lo llamo un privilegio es porque que alguien te permite entrar en su espacio, en su hogar, para que puedas aportar, no necesariamente una idea nueva, sino una perspectiva diferente sobre cómo hacen las cosas, es algo que realmente debemos considerar un honor. Para mí, es un gran honor que estas comunidades me hayan aceptado y me hayan permitido entrar en su entorno para compartir sus ideas. No lo veo como una situación en la que yo les estaba enseñando la importancia de la conservación. Creo que llegamos a un punto en el que también era fundamental que yo entendiera su propia perspectiva sobre cómo utilizan la naturaleza y con qué propósito. Y también compartir,
desde mis propias experiencias o desde mi conocimiento, por pequeño que sea, la mejor manera en que la naturaleza puede ser conservada o utilizada de manera sostenible, de manera que les beneficie y que también pueda preservarse para las futuras generaciones. Como les dije, este ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida, tener la oportunidad de estar en ese espacio, de poder estar en comunidades diversas, compartir conocimientos, experiencias y habilidades con ellos, aprender de ellos y, de igual manera, que ellos hayan sido receptivos y hayan podido aprender de mí. ¿Cómo me aseguro de que el trabajo siga siendo accesible y relevante para las comunidades? Como mencioné, el hecho de que el trabajo que hago con las comunidades se construya junto con ellas significa que no es algo que me pertenezca exclusivamente a mí. No tengo la prerrogativa ni el derecho de apropiarme de ese trabajo. En esencia, es su trabajo, tanto como yo he contribuido a él. Así que creo que mientras esas comunidades sigan existiendo, el trabajo seguirá siendo accesible para todos aquellos que busquen identificarse con él o desarrollar su propio conocimiento sobre conservación. Y a veces es complicado convencer a las comunidades de involucrarse en la conservación, supongo, debido a intereses que pueden tener o porque no tienen el conocimiento de por qué es importante proteger a la naturaleza. También depende de cada comunidad. Algunas pueden no sentirse relacionadas con la naturaleza ni entender por qué debería importar. Dicho esto, ¿cómo navegas la tensión entre el crecimiento económico y la protección ambiental en tu trabajo? ¿Qué estrategias has encontrado efectivas para promover la conservación y el desarrollo sostenible en Nigeria? Creo que, para ser honesta, si somos realistas con nosotros mismos, siempre será difícil encontrar el equilibrio entre la necesidad de crecimiento económico y el desarrollo con la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad. Siempre será un reto porque la población sigue creciendo. Especialmente en Nigeria, que es la nación más poblada de África, y donde un gran porcentaje de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Así que siempre será una conversación difícil. Pero es una conversación que debe tenerse, porque una mayor destrucción de la naturaleza inevitablemente llevará a más pobreza. Hay muchas personas cuya vida depende directamente de la naturaleza. Si utilizamos la biodiversidad de manera insostenible, estaremos empujando a más personas a la pobreza. Es importante entender esta correlación y también el papel que juega la conservación en el desarrollo económico. Creo que ambos aspectos están entrelazados. Aunque no es fácil, sí es posible encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de la biodiversidad. Para lograrlo, el enfoque debe ser trabajar directamente con las personas que viven en esas áreas que intentamos proteger. Juntos encontramos soluciones. Siempre digo que no hay una fórmula única para todos. Cada solución debe adaptarse al contexto en el que se está trabajando. Así que, mientras se protege un área, también se deben considerar los medios de vida de las personas que dependen de ella, así como el crecimiento económico y el desarrollo del país en general. Sí, es cierto. De hecho, también es difícil hacer que las personas entiendan que no tiene que ser un dilema, tener un buen crecimiento económico y al mismo tiempo conservar la naturaleza. Debido a esta falta de comprensión, también es difícil conseguir recursos y financiamiento. ¿Cómo superar las limitaciones de recursos o la falta de conciencia pública sobre la necesidad de financiar este tipo de organizaciones? Bueno, no creo que hayamos superado completamente ese problema todavía. Sinceramente, sigue siendo una lucha constante conseguir suficientes recursos para implementar las soluciones que buscamos en determinados sitios o comunidades. ¿Cómo lo manejamos? Creo que es un proceso paso a paso. A veces, cuando no tienes todo lo que necesitas en un momento determinado, mi filosofía es sacar el máximo provecho de lo que tienes disponible en ese momento. No creo que exista ninguna organización, institución, gobierno o grupo de personas que pueda decir que tiene todo lo que necesita. Siempre habrá necesidades y limitaciones, y siempre tendremos que hacerlo mejor con lo que tenemos. A veces, el recurso que falta no es material, sino tiempo o personal. Cuando comprendí esto, me ayudó a planificar mejor y a trabajar dentro de los límites de los recursos disponibles. Por ejemplo, si queríamos implementar la opción A, que es una solución grande con un impacto amplio, pero no teníamos los recursos suficientes, dividíamos la estrategia en opciones B y C, que nos permitían avanzar paso a paso. Al menos podíamos completar la opción B con la posibilidad de llegar a la C en el futuro. Aprendí a no frustrarme tanto por la falta de recursos y a enfocarme en lo que sí se podía hacer. Este es un desafío que enfrentan muchas ONGs, especialmente cuando compiten con el crecimiento económico en países como Nigeria. Mientras que los gobiernos apoyan proyectos de extracción de recursos, como el petróleo, dejan de lado la importancia del trabajo de las ONG, que colaboran con las comunidades para proteger la biodiversidad. Eso es un reto constante. Hablando de comunidades locales,
¿Qué papel juegan las mujeres en ellas? ¿Cómo ha contribuido el empoderamiento de las mujeres al éxito de los proyectos de conservación? ¿Y qué iniciativas han implementado para involucrar a más mujeres en la protección ambiental? Creo que el papel de las mujeres es realmente multifacético y que no reciben el reconocimiento que merecen por todo lo que hacen. Desempeñan un rol fundamental tanto en la lucha contra el cambio climático como en la conservación de la biodiversidad. Y creo que una de las cosas más importantes, especialmente para mí como mujer liderando estos esfuerzos, es que realmente puedo reconocer que las mujeres en estas comunidades son recursos valiosos. No solo en el ámbito doméstico, donde cuidan a los niños y mantienen el hogar, sino mucho más allá de eso. Tienen un papel social más amplio, aunque más silencioso que el de los hombres, pero con una influencia más profunda que cualquier otro grupo dentro de la comunidad. Siempre digo que las mujeres, por naturaleza, son cuidadoras. Nutren y desarrollan cualquier cosa que se les confíe. Y debido a esa misma naturaleza, tienen una mayor inclinación a desempeñarse mejor como guardianas de la conservación en comparación con sus homólogos masculinos. Y esto no lo digo porque yo sea mujer, sino porque es la realidad sobre el terreno. Les daré un ejemplo: en muchas de las comunidades donde trabajo, es más común encontrar mujeres en casa. Hay más mujeres en las comunidades que hombres, porque la mayoría de los hombres salen a trabajar en los campos, buscan mejores oportunidades para sus familias o incluso se trasladan a las ciudades. Mientras tanto, las mujeres permanecen en la comunidad, asegurando la alimentación de los niños y desempeñando muchos de los roles esenciales dentro de la comunidad, ya sea proporcionando educación formal o informal en estos entornos. Por esa razón, no es una exageración decir que las mujeres son la columna vertebral de cada comunidad. Son el puente entre los hombres y los niños. Para nosotros como organización, y para mí personalmente, una de las mejores formas de involucrar a las mujeres es a través de la educación, la concienciación y el compromiso comunitario. Al reconocer su papel como intermediarias entre los hombres y los niños, entendemos que pueden transmitir la información de manera más rápida y efectiva que cualquier otro grupo. Esa es una de las primeras formas en que trabajamos con ellas. En segundo lugar, cuando desarrollamos prácticas de sustento sostenible, las mujeres son mucho más receptivas y están más abiertas a recibir nuevas ideas en comparación con los hombres. Muchas veces, los hombres esperan ingresos altos e inmediatos, algo que no ocurre con la implementación inicial de estas iniciativas de emprendimiento social. Estas prácticas requieren tiempo para generar resultados, y generalmente, quienes están dispuestas a experimentar y comenzar son las mujeres. En la mayoría de los casos, alrededor del 80% de las personas que participan en estos proyectos de sustento sostenible son mujeres. Lo interesante es que, una vez que las mujeres comienzan a obtener beneficios de sus esfuerzos, ya sea en términos de trabajo o de lo que han invertido, los hombres comienzan a notar los resultados y desean involucrarse también. Así que, al final, terminan adoptando estas prácticas de sustento sostenible. Las mujeres realmente se convierten en las pioneras de los proyectos de medios de vida. Encuentro que las mujeres son completamente indispensables en la comunicación con las comunidades sobre la conservación. Son esenciales para implementar nuevas ideas que permitan un mejor uso de la biodiversidad. Así que, sí, son absolutamente irreemplazables en conservación. Eso es clave, porque ellas marcan la pauta y cuando los hombres ven los resultados, terminan uniéndose. Precisamente hablando de los retos que enfrentan las mujeres, ¿podrías compartir con nosotros algunas experiencias personales como mujer en conservación? ¿Has enfrentado desafíos específicos por ser mujer y cómo has superado esos desafíos? Creo que es difícil hablar sobre los desafíos porque, a veces, quiero creer que la mayoría de los retos que enfrento, especialmente trabajando en Nigeria, no son exclusivos de un género en particular. Ya seas hombre o mujer, tratar de implementar la conservación en un área o en un país con una población tan alta siempre será difícil. Honestamente, creo que en este caso no importaría si soy mujer o no, el desafío seguiría siendo el mismo. Pero donde sí se vuelve particularmente más difícil para una mujer es en el contexto de la sociedad africana y su percepción sobre el papel que una mujer debería desempeñar en la sociedad. Cuando comencé en la conservación, hace unos 20 años, no era nada común que una mujer joven se graduara de la universidad, tomara su mochila y dijera que iba a zonas silvestres y bosques inaccesibles sin red de teléfono, y que ese sería su trabajo. Sonaba completamente ridículo. Muchas veces la gente me preguntaba, ¿qué es eso? Y cuando respondía soy conservacionista, la siguiente pregunta era, ¿qué significa eso? Y, por supuesto, la familia ejercía presión. Ya terminaste la universidad, ahora deberías conseguir un buen trabajo, casarte y tener hijos. Pero pasaba el primer año, luego 2, 3, 5,
10, y nada de eso ocurría, y la gente comenzaba a preguntarse si estaba bien o no. No era solo mi familia, incluso en las comunidades donde trabajaba, me pasaba. Llegaba a una comunidad para hablar sobre la conservación de los monos o del bosque, y lo primero que querían discutir no era la conservación, sino, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás casada? ¿Estás casada? ¿Dónde están tus hijos? Incluso las personas con las que iba a hablar sobre temas que consideraba importantes estaban más preocupadas por mi vida personal solo porque era mujer. No creo que le harían esas preguntas a un hombre. Creen que una mujer debe quedarse en casa cuidando a sus hijos, no viajando a lugares remotos para decirles a las personas qué hacer con su bosque. Además, hay problemas de seguridad en muchas de estas áreas. A veces, ni siquiera es seguro para un hombre, mucho menos para una mujer, estar en estos lugares, enfrentarse al acoso, incluido el acoso sexual o a la falta de respeto. Sí, siempre tuve que enfrentarme a esos riesgos, y todo eso era una realidad. Lo positivo es que, con el tiempo, algunos de estos desafíos han empezado a disminuir poco a poco. Como mencioné antes, ahora hay más conciencia social sobre la importancia de permitir que las mujeres trabajen en campos tradicionalmente dominados por hombres. Es un poco más normal ver mujeres en estas profesiones en comparación con hace 20 años. También hay una mayor conciencia sobre el acoso sexual, incluso entre las autoridades, que ahora están más dispuestas a tomar en serio este tipo de denuncias. Antes había mucho irrespeto, incluso por parte de funcionarios gubernamentales a quienes me acercaba con ideas o propuestas de conservación. Pero ahora hay un poco más de dignidad en esas interacciones. No sé si soy la única que ha notado este cambio, quizás porque con los años he adquirido más experiencia y he aprendido a manejar mejor estas situaciones. No sé si una persona joven, alguien que apenas está comenzando su camino en conservación a sus 20 años, vería las cosas de la misma manera o si aún enfrenta los mismos problemas que yo enfrenté. Pero desde mi punto de vista, definitivamente las cosas no son tan malas como antes. Ahora es mucho menos frecuente enfrentar esos obstáculos en comparación con el pasado. No sé si es porque la sociedad ha cambiado o porque yo he crecido y aprendido a manejar mejor estos desafíos. Tal vez sea una combinación de ambas cosas. Solo espero que sea una tendencia general y que siga mejorando. Sí, es muy desafiante. Además, cuando se enfrenta a tantas dificultades, la conservación afecta a todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo logras equilibrar tu vida personal con tu compromiso con la conservación y tu trabajo en la ONG? Esa es una buena pregunta. No sé cuál sería la mejor manera de responderla, porque realmente creo que cada etapa de la vida es diferente. En los inicios de mi carrera, todavía soy, una persona muy introvertida, pero en ese entonces lo era aún más. Me hacía completamente feliz estar en el bosque, no me preocupaba mucho por tener una vida personal. Mi vida personal era simplemente estar rodeada de libros, caminar por el bosque con mi perro, y eso era lo mejor para mí. Eso era vivir, eso era la vida. No me interesaba estar en la ciudad, tener un teléfono o estar en redes sociales ni nada por el estilo. Todavía no me interesa mucho eso, pero, por supuesto, las cosas han cambiado. Ahora hay muchas más interacciones con distintos actores debido a mi trabajo. Tengo que estar en contacto con muchas personas y compromisos externos, así que ya no puedo pasar tanto tiempo en el bosque como antes. Ahora estoy mucho más conectada con el mundo de lo que solía estar. Para responder la pregunta, creo que la mejor manera de encontrar equilibrio es entender por qué haces lo que haces. No hay forma de amar tanto tu trabajo que nunca llegues a un punto de quiebre cuando los desafíos se vuelven demasiado duros. Definitivamente, ha habido momentos en estos 20 años en los que sentí que necesitaba hacer otra cosa. Que necesitaba encontrar otra vida, que tenía que salir de esto. Muchas veces estuve en un hoyo del que no veía salida, en periodos muy oscuros donde no encontraba la luz. Y en esos momentos es difícil darte ánimo a ti mismo o salir adelante por tu cuenta. Por eso valoro tanto a mis compañeros de trabajo. Son las personas que tienes a tu alrededor, quienes trabajan contigo, las que muchas veces te dan el mejor apoyo, uno que ni siquiera puedes darte a ti mismo. He tenido colegas que simplemente me han dicho, tú puedes con esto. No puedes renunciar. Tienes que seguir adelante. No podemos dejar que te rindas. Y tener personas así a tu lado, que están en la misma lucha que tú, hace toda la diferencia. No lo dicen solo porque son amigos o familia, lo dicen porque están viviendo lo mismo y entienden por lo que estás pasando. Pero al mismo tiempo, te hacen ver que si te rindes, no solo te estás rindiendo tú, sino que estás dejando atrás a muchas personas que dependen de que sigas adelante. Hace 2 años, perdimos a un compañero en el cumplimiento de su labor. Uno de los miembros de mi equipo fue asesinado. Fue devastador para mí.
Realmente sentí que quería dejarlo todo, como si no pudiera seguir. Nunca imaginé que alguien perdería la vida por hacer conservación. Yo estaba dispuesta a arriesgar la mía, pero nunca pensé que otras personas tuvieran que hacerlo también, y sentí que era demasiado. Pero lo que más me impactó fue la reacción de mi equipo. Pensé que todos dirían renunciamos, nos vamos a casa. Nadie esperaba que alguien muriera en esto. Pero no. Nadie quería irse. Todos tenían la determinación de seguir adelante. Y no solo ellos, también la comunidad con la que trabajábamos. Pensé que se alejarían, que dirían no nos importa la conservación si alguien murió por esto, pero en lugar de eso dijeron, queremos reconstruir lo que se perdió en esta crisis, y estamos dispuestos a invertir nuestros propios recursos en ello. ¿Cómo puedes ver eso y no sentirte inspirado? ¿Cómo no levantarte cuando ves que no estás solo en esta lucha? Incluso cuando no esperábamos que alguien muriera, todos reconocieron que esa persona no debía morir en vano. Su legado tenía que continuar, y así lo hicimos. Y bueno, ¿qué puedo decir? No es algo que puedas hacer por ti mismo, por muy fuerte que seas. Como mencioné antes, lo importante es trabajar con autenticidad y saber que las personas a tu alrededor también necesitan apoyo tanto como tú. Y cuando pierdes la valentía, son ellos quienes te devuelven la inspiración para seguir adelante. Uf, qué labor tan pesada la tuya, Rachel. Y es importante destacar que los conservacionistas ponen su vida en riesgo para proteger la biodiversidad y no siempre se reconoce todo el trabajo duro que, por ejemplo, tú y tu equipo hacen y el trabajo que es invaluable. Están en la primera línea de batalla, enfrentando peligros reales para proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Así es. Además, muchas personas piensan que la conservación es simplemente gente protestando frente a un edificio de gobierno en alguna ciudad, pero lo que nos has contado, pues demuestra que hay personas arriesgando incluso su vida por la naturaleza. Para nuestros oyentes que quieran involucrarse con tu organización, ¿qué consejos les darías? ¿Cómo puede alguien sin experiencia en conservación o ciencia hacer la diferencia? En realidad, creo que esa es una muy buena pregunta, porque considero que la conservación es responsabilidad de todos. No es solo para un grupo de personas. No es solo para aquellos que llamamos conservacionistas. Creo que, en esencia, deberíamos llamar a todos conservacionistas para que comprendan que son tan responsables de ello como nosotros. Y esa es precisamente la razón por la que, en mi organización, recientemente hemos impulsado con fuerza la participación pública en los procesos de conservación, porque estoy convencida de que todos tienen un papel que desempeñar. Si no puedes salir al campo y hacer el trabajo que hacemos nosotros, hay muchas otras formas en las que puedes alzar tu voz y abogar por una mayor protección de la vida silvestre y sus hábitats. Hay maneras de contribuir. Todos hemos llegado a este mundo con algún tipo de habilidad, al menos podemos comunicarnos. Así que siempre hay algo que podemos aportar. Eso es lo que quiero transmitir. Muchas personas dicen, no sé qué puedo hacer. Algunas creen que son demasiado jóvenes, otras que son demasiado mayores, otras que están demasiado ocupadas, y algunas dicen, soy banquero, ese es mi trabajo. Pero la conservación nos afecta a todos. La naturaleza nos afecta a todos mientras sigamos habitando este planeta. El hecho de que nos afecte a todos significa que todos tenemos la responsabilidad de actuar. Como dije antes, siempre se puede tomar un bolígrafo y escribir, enviar un correo electrónico a alguien en una posición de autoridad, tuitear o publicar en redes sociales sobre por qué esto es importante para ti y por qué es necesario. También puedes denunciar crímenes contra la vida silvestre cuando los veas. Hay muchas maneras de involucrarse. Recientemente compartí con un grupo de estudiantes que la conservación es la profesión más versátil del mundo. Puedes ser periodista ambiental, criminólogo ambiental, puedes usar tu título en educación para ser un educador en conservación, o tu título en derecho para ser un defensor de la naturaleza. Casi todas las disciplinas pueden aportar algo a la conservación, y cada persona puede encontrar su propio camino y hacerlo bien. Por ejemplo, este podcast está utilizando herramientas tecnológicas para llevar esta conversación a una audiencia más amplia. Es una herramienta que está ayudando a difundir conocimientos y a destacar acciones urgentes que deben tomarse ahora mismo para detener la devastación de la naturaleza o, al menos, reducir al mínimo los ataques contra la biodiversidad en todo el mundo. Todos debemos sumarnos a este esfuerzo. Nadie debería quedar fuera. Nadie. Y es verdad. Muchísimas gracias, Rachel, por compartir tu historia y tus experiencias con nosotros. Por favor, envíanos los enlaces de tu organización para que podamos compartirlos en nuestra página web y ayudar a difundir tu trabajo tanto en español como en inglés.
Ha sido un honor tenerte aquí, eres una gran inspiración. Este episodio fue inspirado por la dedicación inquebrantable de quienes protegen la naturaleza. La historia de Rachel nos recuerda que la conservación no es solo proteger la vida silvestre, sino también fortalecer comunidades, promover soluciones sostenibles y asumir una responsabilidad compartida. Esperamos que esta conversación les haya dado una nueva perspectiva sobre el equilibrio entre el progreso y la preservación, sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la protección de nuestros ecosistemas. Recuerden que este podcast es producido y editado de manera independiente por sus anfitriones, con el invaluable apoyo de nuestro director técnico, Rafael Giordano, y la música original de nuestro colega y amigo, Bernardo Águila. Manténganse conectados con nosotros en Instagram, X, Facebook y LinkedIn. Y visiten nuestro sitio web para más actualizaciones. No olviden suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas para amplificar estas historias de SEAN. Si este proyecto los inspira, los invitamos a contribuir a través de PayPal. Simplemente hagan clic en el botón de apoyo en nuestro sitio web. Su apoyo es vital para mantener vivo este proyecto. Gracias por escucharnos, sigan explorando y empujando límites para proteger nuestro mundo natural. Hasta la próxima.